Gasté el fondo universitario de mi hija en una casa nueva después de que se puso del lado de la amante de mi ex y la llamó mamá. Ahora, me está suplicando que la perdone. Soy una mujer de 44 años. Y mi hija, Mía, tiene 18. Está a punto de comenzar la universidad. Pero todo ha sido un desastre desde que solicité el divorcio de mi esposo de 20 años, Jonathan, 45. Él había estado teniendo una aventura con su secretaria, Alicia, que tiene 34 años. La aventura duró casi un año antes de que finalmente lo admitiera. Y ese mismo día me mudé. Esperaba que Mía tomara mi lado, considerando que yo era claramente la que había sido traicionada, pero no lo hizo, por razones que no podía entender. Se quedó con Jonathan. Fue un shock. Una semana después de irme, Mía todavía no se había comunicado conmigo, ni siquiera para preguntar a dónde había ido. No estaba en casa el día que Jonathan confesó, así que ni siquiera pudimos despedirnos. Esperé a que me contactara, pero cuando no lo hizo, le envié un mensaje explicándole por qué me había ido y que su padre había sido infiel. Para mi asombro, me dijo que ya lo sabía y que no le importaba porque, en sus palabras, no tenía que ver con ella. No podía creerlo. Empecé a pensar que Jonathan se le había adelantado y había contado la historia a su favor. Me comuniqué con ella varias veces, con la esperanza de aclarar las cosas, pero me quedó claro que no estaba de mi lado, a pesar de saber la verdad. Aún así, era mi hija, así que hice todo lo posible por reconectar, incluso mientras lidiaba con el divorcio y mi trabajo, pero cada vez que nos veíamos, apenas participaba en la conversación, pegada a su teléfono todo el tiempo. En las siguientes semanas, dejó de responder mis mensajes por completo, congelándome de su vida. Luego, hace una semana, vi el golpe final, una publicación en Instagram de Mía abrazando a Alicia con la leyenda, mamá, y un emoji de corazón. Eso fue todo. Estaba perdiendo tanto a mi esposo como a mi hija ante la misma mujer. Me volví loca. Llamé a Mía una y otra vez, 17 veces hasta que finalmente contestó. Cuando lo hizo, sonaba irritada, pero no me importó. Le exigí una explicación por la publicación. Su respuesta fue, no es asunto tuyo, y deja de acosar mi cuenta. Estaba furiosa. Tenía una cuenta pública, y yo soy su madre biológica. Le dije lo repugnante que era que estuviera tomando el lado de su padre después de todo lo que me había hecho. Y ahora, para colmo, llamaba a su amante, mamá. Ella fríamente me respondió que estaba exagerando y que si no me gustaba, simplemente me bloquearía. Y lo hizo. Mi propia hija me cortó, diciéndome que debía concentrarme en mi futuro, así como ella lo estaba haciendo con su nueva familia. Estaba devastada. Mía y yo siempre habíamos sido cercanas, a pesar de algunas diferencias normales entre madre e hija, pero nunca esperé este tipo de traición. Lloré durante lo que pareció horas después de esa llamada, pero eventualmente, algo en mí se rompió, y decidí que no iba a dejar que la gente siguiera pisoteándome. Así que hice algo drástico. Jonathan y yo habíamos ahorrado una cantidad considerable de dinero para el fondo universitario de Mía. La mitad era mía, la mitad suya. Había estado ahorrando durante años, pero me di cuenta de que a Mía no parecía importarle ni yo ni mis sacrificios. Así que, ¿por qué seguir ahorrando para ella? Decidí tomar ese dinero y hacer algo por mí misma. Lo usé para comprar la casa que siempre había querido. Una casa hermosa en la que había puesto el ojo durante años, pero Jonathan y Mía nunca quisieron mudarse. En cuestión de días, cerré el trato. Me mudaría a fin de mes. Publiqué una foto de la casa en las redes sociales para anunciar mi nuevo comienzo. Poco después, Jonathan me envió un mensaje preguntando cómo había podido pagarla. No me molesté en mentir. Le dije que había usado el fondo universitario de Mía. Se enfureció, acusándome de ser irresponsable y de haber usado el dinero por despecho porque Mía se había puesto de su lado. Pero ya no me importaba. Mía había dejado claro que no me necesitaba. Así que supuse que tampoco necesitaría mi dinero. Le colgué sin sentir culpa alguna. Pero Mía no había terminado. Una hora después, me llamó llorando, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Mía seguía preguntando cómo pude traicionarla, insistiendo en que siempre me había puesto primero. Fue algo mezquino de mi parte, pero le respondí preguntándole si todavía me consideraba una prioridad. Después de haberme bloqueado por expresar mi dolor por llamarle mamá a Alicia, ella lo descartó como un gesto inofensivo para hacer que Alicia se sintiera bienvenida en nuestra familia, pero no podía entender cómo podía ignorar el hecho de que Jonathan me había engañado. Mía afirmaba que solo quería equilibrar su vieja familia con su nueva familia. Yo me sentía igual, pero fue su decisión darme la espalda primero, aunque yo era la víctima en esta situación. Mientras lloraba,
diciéndome que nunca esperaba que su madre se vengara de esta manera. Mi corazón comenzó a doler. El sonido de sus sollozos entrecortados me llevó de regreso a su infancia, un sonido que no había escuchado en años. Me di cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Mia se disculpó por lo que sea que hubiera hecho, pero luego colgó, dejándome con una mezcla incómoda de culpa y confusión por mis acciones. Actualización 1 Recientemente me mudé a mi nueva casa, finalmente instalándome después de unos días agitados. Recuperé todo lo que había comprado de nuestra antigua casa, pero me encontré con Jonathan, Alicia y Mia mientras estaba allí. Ahora vivían juntos. Lo que me dolió, Jonathan claramente había seguido adelante más rápido de lo que esperaba. Él y Alicia me ignoraron, lo que hizo mi trabajo más fácil. No tenía ningún deseo de involucrarme con ellos, especialmente después de todo lo que había sucedido. Cuando estaba a punto de subirme a mi coche, Mia me detuvo. Por primera vez, intentó hablar, preguntando cómo planeaba contribuir al fondo universitario. Sin disculpas, sin reconocimiento del dolor que me había causado, no respondí. En lugar de eso, me fui sintiendo una abrumadora sensación de decepción. En los últimos días, reflexioné sobre nuestra relación. Nos habíamos distanciado, pero esperaba que me apoyara cuando más importaba. En su lugar, eligió ponerse del lado de Jonathan y Alicia, dejándome sentirme abandonada por mi propia hija. Actualización 2 A pesar de mis esfuerzos por seguir adelante, Mia ha sido implacable, enviándome mensajes cada 2 días para preguntarme si he cambiado de opinión sobre su fondo universitario. La ignoré durante casi una semana, pero hoy finalmente respondí. Le dije que el dinero ya se había gastado y que no iba a sentirme culpable por haber tomado mi decisión. Le recordé que sus prioridades estaban claras y que no era justo que esperara que la apoyara económicamente después de cómo me trató. Le sugerí que quizás la mujer a la que llamó mamá podría contribuir en su lugar. Mia respondió diciendo que era solo una publicación y que yo estaba demasiado sensible por eso. Para mí, era más que una publicación, se sentía como una traición. Jonathan había elegido a Alicia, y parecía que Mia había seguido su ejemplo. Estaba destrozada porque ella pudiera ignorar la gravedad de las acciones de su padre. Vertí mis sentimientos en un largo mensaje, solo para que ella respondiera que debía superarlo. Frustrada, silencié sus notificaciones y archivé nuestro chat. No podía bloquearla, pero si seguía poniendo a prueba mi paciencia, podría considerarlo. Actualización 3 Habían pasado 2 semanas desde nuestra última conversación cuando inesperadamente me encontré con Jonathan y Mia fuera de mi oficina. Estaban apoyados en su coche, esperando que saliera. Mi plan inicial era ignorarlos, pero se acercaron, insistiendo en que les debía una explicación. Les dije que me dejaran en paz, pero Mia se quejó y exigió que me explicara. A regañadientes, accedí a reunirme con ellos en un restaurante cercano, decidida a dejar las cosas claras. Tan pronto como nos sentamos, me lancé con mi versión sin permitir interrupciones. Les dije que, a pesar de casi 20 años juntos, Jonathan me había traicionado y que, en lugar de mostrar empatía, Mia había decidido alinearse con Alicia. Era como si quisiera hacerme sentir peor en un momento ya doloroso. Miré directamente a Mia y le dije, después de todo lo que ha pasado. Me costaba reconocer a Mia como la hija que había criado. Si realmente fuera mi hija, no habría dicho ni hecho las cosas que hizo. Todo me parecía tan repugnante, y sentí una abrumadora necesidad de distanciarme de ella y de los demás. Eran moralmente corruptos, y asociarme con ellos se sentía como una mancha en mi alma. Le dije a Mia que todavía estaba dispuesta a escucharla porque era mi hija, pero le dejé claro que, si alguien más despiadado estuviera en mi lugar, la habría cortado después de esa publicación. Tenía suerte de tener siquiera la oportunidad de hablar conmigo. No muchos le habrían dado esa cortesía después de una traición tan grande. Al terminar de hablar, noté lágrimas acumulándose en los ojos de Mia, y supe que estaba a punto de derrumbarse. Rápidamente agarré mi burrito, pagué la cuenta y me fui, sin querer mostrarme débil. Fue difícil alejarme sin decir otra palabra, especialmente sabiendo que la había lastimado. Desde entonces, no se habían comunicado, y dudaba que lo hicieran. Había dejado muy claro por qué el fondo universitario se había ido, así que supuse que no habría más preguntas sobre eso. En unos días me reuniría con Jonathan para las negociaciones, y la idea de seguir viéndolo me pesaba mucho. No estaba segura del estado de mi relación con Mia. Podía notar que mis palabras la habían impactado profundamente. Actualización 4 Pasó un mes desde mi último encuentro con Mia, y casi había aceptado la posibilidad de no volver a verla.
Jonathan había dejado de pelear durante nuestras negociaciones, probablemente influenciado por nuestra última conversación en el restaurante. Me di cuenta de que cuando mencionó por primera vez a Alicia, no grité ni me vengué, simplemente me alejé, dejando el pasado atrás. No me había permitido enfrentar completamente la culpa y la decepción que sentía hasta ese día. Mia y yo habíamos guardado silencio durante un mes, y a medida que se acercaba su partida a la universidad, me encontré hojeando viejos álbumes de fotos. Las imágenes de ella cuando era niña me hicieron doler el corazón. Imaginaba a Alicia tomando mi lugar el día de la mudanza, y ese pensamiento era insoportable. Sin embargo, me sentía impotente para cambiar la situación. Hace 3 días, llegó un correo electrónico de Mia, lleno de emociones crudas. Se disculpó por su comportamiento, explicando que había intentado complacer a Jonathan con la esperanza de obtener un coche y un apartamento con sus amigos. No sabía cómo navegar la situación sin lastimarme y esperaba reconectar una vez que consiguiera lo que quería. Ahora, se daba cuenta de que nada valía la pena sacrificar nuestra relación y expresó su fuerte deseo de que yo estuviera presente cuando comenzara la universidad. Me encontré en una encrucijada, sin saber si debía perdonarla. La idea de que sus acciones estuvieran motivadas por algo tan trivial como un coche me parecía injustificable. Entendía su deseo de independencia y diversión, pero la forma en que me había lastimado fue intencional y profundamente dolorosa. Sin embargo, se había disculpado, lo cual era un paso adelante. Me resistí a responder su correo electrónico, aún luchando con mis sentimientos. A pesar de todo, la extrañaba y deseaba volver a la cercanía que una vez compartimos, o al menos intentar reconstruirla. Actualización 5 Hola a todos. Gracias por su apoyo y mensajes a lo largo de este proceso. Realmente significan mucho para mí. Mia y yo hemos comenzado a reparar nuestra relación. Con su partida a la universidad inminente, finalmente respondí a su correo electrónico ayer. Le compartí cómo sus acciones me hicieron sentir como un fracaso como madre y que me tomaría tiempo sanar. Pero la verdad es que no podía soportar mantenerla alejada de mí por más tiempo. Era mi única hija. Sé que algunos podrían ver mi decisión como una debilidad, pero ya era suficiente. Había habido suficiente castigo y resentimiento en nuestra familia, y no quería seguir cargando con ese peso. Elegí reconciliarme no por obligación, sino por un deseo genuino de reconectar. No habría podido perdonarla si no fuera su madre, pero decidí dejarlo pasar esta vez, con la condición de que nunca más me trataría a mí, ni a nadie que la amara, de esa manera. Después de nuestra sincera conversación por teléfono, ambas terminamos en lágrimas. Fue catártico, una liberación emocional muy necesaria. Mia prometió que no repetiría sus errores y enfatizó cuánto quería reparar nuestro vínculo. Planeamos explorar juntas sesiones de terapia en línea, porque está claro que tenemos mucho que desenterrar. Mia también me informó que le pidió a Jonathan que se quedara en casa. Quería que yo la ayudara a instalarse en la universidad. Me conmovió su elección y me alivió que se mantuviera firme en su decisión, a pesar de la decepción de Jonathan y Alicia. No diría que todo ha vuelto a la normalidad, pero tengo esperanza de que, con tiempo y esfuerzo, podamos reconstruir nuestra relación. Sinceramente deseo ese futuro.